Bendiciones. Saludo cariñoso para todos ustedes, mis queridos hermanos, tanto miembros de la congregación como otros hermanos, muchísimos otros hermanos que también están pendientes de recibir esta señal, esta predicación que pensándolo en mi mente y saliendo de mi corazón, tiene el propósito únicamente de bendecirles a ustedes, de honrar a Dios, de honrar al Espíritu Santo y de bendecirles a ustedes, de edificarles a ustedes. Realmente los seres humanos somos tan complejos que solo Dios nos soporta porque es Dios, pero complacer a los seres humanos es tan difícil. Fíjense que con este asunto de que por la emergencia yo estoy predicando a solas aquí, debería de estar contento porque uno de los aspectos que me complican a mí como predicador es la actitud que tienen los oyentes. Yo no soy bueno para que mientras estoy predicando la gente esté platicando entre sí, estén divagados, estén indiferentes, y hoy no tengo ese problema. Sin embargo, el gran anhelo de mi corazón sería verles, porque también existe el otro aspecto, que yo me retroalimento, cuando menos emocionalmente, cuando los veo a ustedes, cuando veo la gente en el templo, me emociono, me pongo en sintonía de lo que yo quiero decir. Pero repito, aquí estamos hoy por esta emergencia, haciéndolo a solas. Espero que termine esto luego para que podamos estar juntos en la casa del Señor y siempre mandando esta señal para todos los que no tienen, que no estén con nosotros aquí en el templo. Punto y aparte. Seguramente todos los que me están acompañando en estas predicaciones ya saben que estoy compartiendo una serie bajo el título El culto. Cuando se está llevando una serie, se hace necesario y hasta imprescindible recordar algunos de los aspectos de predicaciones anteriores, porque ese recuerdo nos pone en contexto con la predicación que viene. Si uno no hace un repasito, la gente no sabe del todo lo que uno está hablando. Por ejemplo, hoy ya sabemos que la serie que estamos llevando se titula El culto, y quiero hacer un repasito de las predicaciones anteriores. Es en ese sentido que les recuerdo que en la primera predicación les presenté el tema, ojalá que lo recuerden, restauremos el culto. Y en su introducción compartí una definición del vocablo culto, definición que hasta esta predicación está constituyendo la guía de las mismas. Fue sobre esa definición que he estado desarrollando las siguientes predicaciones. Dada la importancia de esa definición, hacemos más que bien volver a repetirla. Hacemos más que bien volver a repetirla. Y vamos a hacerlo. Háganlo conmigo, por favor. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Aunque ya esto lo hemos repetido en otros cultos, dado a que es el fundamento de las predicaciones, lo vamos a volver a repetir a fin de que ustedes se familiaricen con esta definición. Estoy diciendo que culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo,
santo y agradable, para adorarle y alabarle y para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Ahí la definición que este pastor hace de esta bendita reunión que se llama culto. En la siguiente predicación, siguiendo con ese repasito que es necesario, nos referimos a los diferentes aspectos que constituyen esa definición. Por supuesto que lo hicimos en manera escueta, en manera reducida, no profundizando tanto en esa predicación, así lo hicimos. En la tercera predicación les presenté el tema, el triángulo del culto. Espero que lo recuerden, el triángulo del culto. Triángulo que está constituido por, número uno, la presencia de Dios, y en el caso de la dispensación de la gracia, por la presencia del Espíritu Santo. También por la presencia de los adoradores y el lugar consagrado para ese fin. Ese es el triángulo del culto. En la cuarta predicación les presenté el tema, el culto es para pactar, y vimos bíblicamente cómo ese aspecto está comprobado, y también vimos la diferencia de pacto y misericordia, y que el plan y propósito de Dios es pactar con el ser humano. Lo que Dios quiere es pactar, que nosotros pactemos con Él, porque en ese pacto hay un convenio, hay responsabilidades de ambas partes, y eso es lo que Dios quisiera. En la predicación anterior a esta, hablamos sobre el culto, sobre que el culto es para edificar, y vimos la importancia de esta, así como la deficiencia y decadencia de la misma en el día presente. Según opinión mía, y digo, lo he repetido muchas veces, esperaría estar equivocado sobre esto, pero para mí la edificación de la iglesia y del creyente está pasando por una crisis, está en deficiencia, en decadencia, aspecto que debemos corregir. En la predicación de hoy, y hoy estamos en la predicación de hoy, les comparto el tema, el culto es el gran encuentro. El culto es el gran encuentro. Por favor, una vez más, ustedes conmigo, el culto es el gran encuentro. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, versículo que va a constituir el fundamento de esta predicación. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice literalmente, estoy esperando que ustedes también encuentren la cita, dice, procura con diligencia presentarte, mire, ahí va la palabra, y ese es el tema de hoy, presentarte a Dios aprobado. Voy a repetir esa frase. Procura con diligencia, hay que hacerlo con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Y estamos diciendo que el culto es el gran encuentro. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿qué entendemos por encuentro? Ese es mi estilo de predicador, encontrar definición, medio entender las palabras importantes de mi tema. Pero ¿qué entendemos por encuentro? La definición más simple, sencilla y práctica del vocablo encuentro puede ser que encuentro es una reunión entre dos o más personas o partes. Es un encuentro, es una reunión entre dos o más personas, y también puede ser entre grupos de personas. Ese es un encuentro. Hay encuentro futbolístico, hay diferentes tipos de encuentros. Sobre un encuentro es decir, sobre una reunión entre dos o más partes. Eso es, en manera sencilla, un encuentro. Hoy, hay otros aspectos que también están íntimamente relacionados con el vocablo encuentro, tal es el caso de qué rubro, qué tipo de encuentro es, qué categoría de encuentro es, así como el lugar donde nos vamos a encontrar y la hora en que nos vamos a encontrar. Esos son otros aspectos que están vinculados con el vocablo encuentro. Hoy estamos hablando del culto y estamos diciendo que el culto es el gran encuentro, y hablando del culto ya tenemos claro el lugar, es la casa de oración, y también tenemos, aunque eso no es establecido así muy la hora, pero ya sabemos a qué hora nos vamos a reunir en el culto, y el culto es el gran encuentro.
Con estos detalles ya podemos entrar al tema de hoy, el cual es, por favor ustedes, el culto es el gran encuentro. El culto es el gran encuentro, en primer lugar, el culto es el gran encuentro con Dios. El culto es el gran encuentro con Dios. Este aspecto debemos de tenerlo muy claro en la mente. El culto es un encuentro, pero en primer lugar es un encuentro con Dios. El versículo fundamental o fundamento de esta predicación dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios y presentarte aprobado. Y por eso estoy diciendo que el culto es el gran encuentro y el primer encuentro del culto es con Dios. El culto es el gran encuentro, pero ese encuentro, el primer encuentro debe de ser con Dios. El primer aspecto que vamos a tener en mente en este encuentro es entre quiénes se está dando ese encuentro y cómo son ambas personas, entre quiénes se da ese encuentro y cómo son esas partes en las que se da este gran encuentro del culto. En este encuentro, por un lado, está el Espíritu Santo, quien no solo es una de las personas divinas que integran a Dios, sino que es la esencia misma de Dios. Estoy hablando de las partes que componen este encuentro. Y estoy diciendo que por un lado está la persona del Espíritu Santo, quien no solo es una de las personas que componen o integran a Dios, sino que es la esencia misma de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, eso es lo que dice. Les pido leer 1 Corintios, versículo conocido cuando menos para centro cristiano y creo que para todo el pueblo del Señor, 1 Corintios 2, 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Mire cómo Pablo va presentando, pero Dios nos reveló esos misterios, esas cosas que no entendemos. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí viene una comparación, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, ¿quién sabe las cosas que hay en mí? Mi espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y cuando estoy diciendo que en el culto una de las partes que hace ese gran encuentro con Dios es el Espíritu Santo. Entonces, siendo el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, de la misma manera, posee todos los atributos de Dios, tales como santo, sabio, justo, poderoso y más, todos los atributos de Dios. Y ese Espíritu Santo ha venido a encontrarse con el creyente en el culto, y yo creería que aunque no están ustedes aquí conmigo, allí donde quiera que estén dijeran amén, gloria a Dios, porque ese es el aspecto más bendito de que podemos comunicarnos, tener comunión, y por eso deberíamos anhelar el culto, porque el culto es el gran encuentro y en primer lugar es con el Espíritu Santo. En ese encuentro del culto, por el otro lado está el creyente. ¿Y qué se puede decir del creyente? Porque estamos viendo quiénes integran este encuentro con Dios. Y ya vimos que es por un lado el Espíritu Santo y hoy estamos viendo que es el creyente. ¿Y qué se puede decir de ese creyente? Que es un humano. Los creyentes somos seres humanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, eso no lo podemos negar, en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, pero los creyentes, la otra parte de este encuentro, ya somos personas que creemos en Dios y nuestro gran anhelo es presentarnos delante de Dios y por eso hemos venido al culto. Esa es la otra parte del gran encuentro con Dios. ¿Se imaginan lo que puede pasar en ese extraño y maravilloso encuentro? Piensen, aquí está el Espíritu Santo, aquí está usted, aquí están los creyentes. ¿Qué puede pasar? ¿Se imagina qué puede pasar en ese maravilloso encuentro? Sin importar que ese creyente sea un humano y que tenga una naturaleza bajo tendencia a pecar,
eso no es lo importante. En ese encuentro también está el Espíritu Santo, quien su principal deseo es transmitirle a ese creyente algo de su ser. Eso es lo que el Espíritu Santo anhela, transmitir algo de su ser a ese creyente, y eso pasa en el gran encuentro. El creyente humano y pecador puede volverse santo por el encuentro con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Yo espero que usted conmigo estemos comprendiendo y dando gracias por semejante bendición. Es por eso que estoy diciendo que el culto es el encuentro, y en ese encuentro pueden pasar cosas increíbles, maravillosas, porque ahí está, por un lado, el Espíritu Santo, y estamos los que creemos en Él. ¿Recuerdan lo que pasó a Moisés? Y voy a dar algún ejemplo aquí. ¿Recuerdan lo que le pasó a Moisés cuando se encontró con el Señor Jehová en el monte Sinaí? Aspecto conocido de todos nosotros. Voy a dar algunos detalles, no solo voy a hablar, sino que cómo se fue dando ese encuentro, y vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice, Éxodo capítulo 19, versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, aquí ya se va a producir el encuentro, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Se está preparando todo para que suceda el gran encuentro. Vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. El Señor estaba queriendo aquí convencer que Moisés era el hombre que él había puesto al frente de la conducción de Israel. Éxodo 19, 18 al 20. Vamos hasta llegar al punto, estado final de este encuentro. Éxodo 19, 18 al 20 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Al encuentro había descendido el Señor Jehová, el sonido de bocina iba aumentando en extremo, y el humo y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y aquí se va a efectuar el gran y maravilloso encuentro del cual yo estoy predicando en este momento. Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él. El encuentro se estaba dando, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, está hablando aquí Moisés, él proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 19, 20. Y sucedió, aquí va a estar el resultado del encuentro, y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, después del gran encuentro, la tez de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y lo vieron que su rostro no era normal, y vieron que la piel de su rostro resplandecía, así que tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Recuerdan lo que pasó? Otro ejemplo más. Qué maravilloso eso que acabamos de leer. ¿Recuerdan lo que pasó en el encuentro de los 120 con el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿Recuerdan? Hechos 2, capítulo 2, versículos 2 al 4. Hechos 2, capítulo 2, versículo 2 al 4 dice de la manera siguiente. Pasaje que los miembros de Centro Cristiano lo saben de memoria, y les pido que sin ver su Biblia lo lean, lo digan conmigo, lo recitemos. Hechos 2, dije 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí por un lado estaban los creyentes, los adoradores,
y por el otro lado está viniendo el Espíritu Santo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas que nunca habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablasen. Se había dado el encuentro, y aquel encuentro había sido maravilloso, con resultados maravillosos. Es posible que algunos estén pensando, solo estoy diciendo que es posible que algunos estén pensando, eso que el hermano acaba de leer, eso fue para el pasado. Y esos mismos que están diciendo que fue para el pasado, si estuviera alguien que está diciendo que fue para el pasado, también dicen que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios es el mismo, entonces lo que pasó en el pasado, en esos encuentros, también puede pasar en el encuentro del culto en el día de hoy. Amén. Sin duda alguna, el culto es el gran encuentro entre el Espíritu Santo y el creyente. Mateo 18:20, y este aspecto es muy interesante sobre lo que estoy diciendo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para algunos que no han logrado comprender que el Espíritu Santo es el Señor de esta dispensación de gracia, y yo estoy hablando ahora del gran encuentro, y este versículo habla del gran encuentro, y dirían, bueno, pero este encuentro entonces se da entre el Señor Jesucristo y nosotros. Pero le voy a poner en contexto este versículo. Como ya sabemos por la Biblia, que el que dijo estas palabras, yo no quiero quitarle ni ponerle, sino entender lo que dice la Biblia. El que dijo estas palabras, de donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio, fue el Señor Jesucristo. Pero sabemos por la Biblia que el Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y que en su lugar vino el Espíritu Santo. Por consecuencia, el culto, yo estoy casi seguro que todo el mundo que me está oyendo dirá, el pastor tiene razón, esa es la verdad de la Biblia. El culto es un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo espero que usted diga sí, si no, está meneando la cabeza afirmativamente. Es casi increíble, pero esa es la verdad. El culto es el gran encuentro entre el Espíritu Santo y el creyente. El primer aspecto que hemos tratado en que el culto es el gran encuentro entre Dios, del creyente con Dios. En segundo lugar, el culto es el gran encuentro con la palabra de Dios. El culto es el gran encuentro con la palabra de Dios. En la definición encuentro debemos de comprender que este se da no solo entre 2 personas, sino se puede dar entre 2 partes, que en este caso puede ser una persona, pero también hoy estoy diciendo que se puede dar entre el creyente y la palabra de Dios. El culto es el gran encuentro con la palabra de Dios. Por supuesto que este encuentro entre el creyente y la palabra se puede dar en todas partes, porque yo no quiero dejar vacío, alguien lo está pensando, yo quiero referirme a eso. En la casa, se puede dar en la casa, y hasta se da en el trabajo. Pero en el culto es un encuentro por excelencia. Todo se da para que ese encuentro entre el creyente y la palabra tenga los efectos más sobresalientes por aspectos que voy a tratar en un momento. Se cuenta, en este asunto de que el encuentro con la palabra se puede dar en cualquier parte, se cuenta que en el gran avivamiento que se dio a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, se originó con el encuentro con la palabra de Dios. Es que no estoy diciendo que no se puede dar en otras partes, ¿cómo no? Pero el encuentro con la palabra en el culto debe de ser excepcional por varios aspectos. Se dice que antes de este avivamiento, los hombres y mujeres que salían de las fábricas y de diferentes lugares de trabajo para almorzar, eso pasa así, sucedió en los Estados Unidos, en lugar de comer, porque para eso habían salido, se reunían para leer la Biblia. Y esa fue la semilla de ese gran avivamiento que no solo sucedió en Estados Unidos y fue a Europa, sino que llegó a nuestro país. Pero por diferentes razones,
debemos de comprender y aceptar que el mejor lugar y la mejor reunión para encontrarse con la palabra de Dios es en el culto, y el pueblo debería decir amén. Los creyentes asisten al culto llevando su Biblia, y el pastor ocupa el mayor tiempo del culto, o cuando menos así debería de ser, para leer la Biblia, meditar en la Biblia, escudriñar la Biblia y compartir la Biblia con los que han asistido al culto. Por otro lado, el ambiente de reverencia del culto facilita los maravillosos resultados que produce el encuentro con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, 17 dice: toda la Escritura, estamos hablando del encuentro con la palabra de Dios en el culto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso versículo sobre este encuentro que estamos tratando. Cuando estamos diciendo que en el culto se da el gran encuentro con la palabra de Dios, debemos de reconocer que las responsabilidades que tienen tanto el pastor, tanto en el caso mío, como los que asisten al culto, tenemos grandes responsabilidades, unos y otros. Lo amplío. Por el lado del pastor, debe de ser consciente que en ese encuentro con la palabra de Dios se debe de dar en el culto. Antes, el pastor debió de tener su personal y privado encuentro con la palabra de Dios. Es decir, no solo debe leer esa palabra para otro, sino leerla para sí mismo. Seguido de una intensa reflexión y ordenamiento de esa palabra que será compartida en el culto. El pastor debe de prepararse a la luz de la palabra para compartir esa misma palabra que va a edificar a los hermanos. Por el lado del creyente, también debe de ser consciente que en ese encuentro con la palabra de Dios, que se da en el culto, deberá de tener una actitud de reverencia, atención, concentración y docilidad hacia la palabra de Dios. Y voy a repetir este aspecto: la responsabilidad que tienen las personas que asisten al culto con la palabra. Ellos, los oyentes, los asistentes, deberán tener una actitud de reverencia, atención, concentración y ser dóciles a lo que la palabra de Dios está diciendo. Lamentablemente, ya sabemos que este es un punto débil en el culto. Yo creo que todos lo sabemos, donde en muchos casos el lugar que se le da a la palabra es tan poco y de tan mala calidad. Porque cuando viene la palabra, cuando viene la predicación, la gente ya está cansada y todo lo que ha pasado en el culto lo tiene aturdido. Más de una ocasión, yo recuerdo haber ido a una iglesia donde me invitaron a predicar y me dieron el culto después de casi 2 horas de efectuar un montón de cosas, y yo dije: hermanos, perdónenme, no voy a predicar. Porque ¿qué voy a poder decir cuando ustedes están tan cansados de haber oído tanta cosa? Y por eso estoy diciendo que el pastor es responsable de ver cómo administra el culto en manera que la palabra sea lo más importante. Pero el punto es que el gran encuentro con la palabra de Dios se da en el culto, y unos y otros, el predicador y los oyentes, unos y otros debemos de cumplir con la función que nos toca, si queremos recibir los resultados de ese maravilloso encuentro. Ahora, si usted no quiere ser bendecido, venga y actúe en el culto como quiere, y el pastor no haga su responsabilidad. Pero si entendemos la santidad del culto, es un encuentro con la palabra de Dios. En tercer lugar, no he ido enumerándolos así, pero en tercer lugar, el culto es el gran encuentro entre los hermanos. Por favor, repítalo. El culto es el gran encuentro entre los hermanos. Hemos dicho que el culto es el gran encuentro con Dios, con la palabra, y hoy estamos diciendo que es el gran encuentro entre los hermanos. Las cosas andan tan mal. Una vez más, espero que ustedes acepten lo que estoy diciendo. Las cosas andan tan mal que no vemos el valor de este encuentro, valor que va más allá de lo humano y de lo social. Qué chévere, nos vimos. No, el valor de este encuentro entre los hermanos va más allá de lo social y de lo humano.
Recordemos que en la definición de culto decimos que es la reunión, vamos a ver si alguno recuerda, es la reunión de los santos. Por lo tanto, en el culto o en el encuentro del culto debemos de pensar y vernos así. Estamos reunidos los santos en proceso, pero somos los santos que estamos reunidos en el culto. El Salmo 133 es un salmo muy apropiado a este encuentro, sobre este encuentro entre los hermanos. Dice, Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y delicioso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este versículo que acabamos de leer, debe de leerse junto con la última parte del versículo 3 que dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En el primer versículo dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en la última parte del 3 dice, porque ahí, en esa reunión donde hay armonía y están juntos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por el contexto de los vocablos bueno y delicioso, comprendemos que bueno no se aplica a bondadoso, indulgente, benévolo, caritativo, sino a bueno de sabroso, de apetitible o de apetecible. Y así debe de verse y sentirse el encuentro de los hermanos en el culto, como que es algo agradable, como que es algo delicioso. Y lo más maravilloso y extraordinario de ese encuentro, cuando se valora así, delicioso, es que ahí son los resultados espirituales, porque dice la palabra que ahí envía bendición y vida eterna. Cuando este encuentro se realiza de la manera más bíblica y espiritual, trae el más maravilloso de los resultados. ¿Cuál es ese más maravilloso de los resultados? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que pasa en el gran encuentro. Creo que todos comprendemos la importancia de este encuentro que se da en el culto, pero también comprendemos lo difícil que resulta que personas con muchas diferencias puedan tener un encuentro con limpieza y transparencia, porque unos jóvenes, otros mayores, unos tienen más centavos que otros, con todas las diferencias es costoso que se dé el encuentro con limpieza y transparencia. Sin embargo, al leer la Escritura, nos damos cuenta que ese encuentro es requisito y resultado del Espíritu. Es decir, que es difícil, no importa que sea difícil, debemos de tener un encuentro saludable entre los hermanos que estamos en el culto. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ya he citado esta parte, lo vamos a ratificar hoy. Cuando llegó, hoy leo el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este era como un requisito del Espíritu. Y de repente, cuando ellos estaban unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito Señor. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se puede decir que este asunto del encuentro en el culto fue la clave para que el Espíritu Santo viniera y llenara la vida de aquellos 120 en el aposento alto. Literalmente dice que el día de Pentecostés, fecha que ya estaba previsto que vendría el Espíritu Santo, los hermanos estaban unánimes juntos, y por eso el Espíritu Santo encontró un ambiente apropiado para descender y ministrar a los hermanos. Y aquí estamos nosotros. Si queremos que el Espíritu Santo venga a tomar la dirección y control de nuestra congregación, debemos de estar unánimes juntos, y esto sin ningún pero que valga. El culto, que el culto es el gran encuentro, el culto es el gran encuentro con uno mismo, y le pido prestar atención a esta parte del mensaje. El culto es el gran encuentro con uno mismo.
A pesar de que todos los encuentros que ya hemos considerado, y yo espero que usted lo esté recordando en este momento cuáles son, tienen su particular importancia, cada uno tiene su particular importancia, este asunto que el culto es un encuentro con uno mismo es fundamental y hasta parece ser que de este encuentro depende el éxito de los demás encuentros. Si yo me encuentro conmigo mismo, va a facilitar a encontrarme satisfactoriamente con los hermanos, con la palabra, y especialmente con Dios. ¿Y qué significa esto de encontrarse en el culto con uno mismo? ¿Qué significa? Encontrarse con uno mismo significa reconocer su real condición, es desnudarse delante de Dios, es aceptar las incapacidades y debilidades propias, pero también, por el otro lado, es reconocer que dependemos de Dios, nuestra dependencia con Dios. Es visualizar las posibilidades en Dios, es conectarse con su propósito vital, es tener la conciencia de estar en el camino y mucho más, algo de lo que significa encontrarse consigo mismo. Muchas personas se han encontrado consigo mismo, pero no lo han hecho en el culto, lo cual es diferente y les ha producido resultados negativos, algunos hasta la muerte, hasta se han quitado la vida. Cuando uno se encuentra consigo mismo, y por favor escúchenme esta parte, cuando uno se encuentra consigo mismo en el culto, tiene como testigo y ayudador al Espíritu Santo, mire qué lindo, y tiene como norma reguladora la palabra de Dios. Vamos a repetir esto porque lo considero muy interesante. Cuando uno se encuentra consigo mismo en el culto, tiene como testigo de ese encuentro, yo me estoy encontrando conmigo mismo, tengo como testigo al Espíritu Santo y también como mi ayudador, y tengo como la norma que regula mi condición la palabra de Dios. Espero que esto nos dé un poquito de luz. Por otro lado, no hay cosa más triste y lamentable que estar en un culto y no encontrarse consigo mismo, condición que pasa muy común. La gente llega al culto, pero no se encuentra consigo mismo. Seguramente saldrá de ese culto más vacío, no igual, más vacío de cómo entró, porque no se encontró consigo mismo para empezar. Ese fue el gran problema del fariseo que fue al culto a orar y en el culto no se encontró consigo mismo. Él estaba mirando a los demás, nunca mirándose a sí mismo. Lucas capítulo 18, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros, no soy como este ladrón injusto, adúltero, ni aún como este publicano que está aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos de lo que gano. Él no se estaba encontrando consigo mismo, porque por el contrario, el publicano primero se encontró consigo mismo y después oró sabiamente y se encontró con Dios. ¿Qué dice él? Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando uno verdaderamente se encuentra consigo mismo, ya no tiene tiempo ni tiene el valor de mirar a los demás, porque es suficiente con verse y encontrarse consigo mismo. Hay tantas cosas dentro de uno que cuando se descubre, se desnuda delante de Dios, uno ya no tiene tiempo de ver a los demás. Una de las grandezas de David fue encontrarse consigo mismo periódicamente. Él no lo hizo una vez allá, periódicamente David se encontraba consigo mismo. Hace unos días les compartí un tema que más parecía, así lo dije, un trabalengua. Declaraciones que parecían oraciones, pero que no eran oraciones, porque no estaba él hablando con Dios. ¿Recuerdan ese tema que les compartí? Y no eran oraciones porque David no estaba hablando con Dios, sino que estaba hablando consigo mismo. Estaba tratando de encontrarse consigo mismo, lo cual el culto es para eso. En esa conversación consigo mismo, David estaba tratando de encontrarse consigo mismo.
¿Por qué te abates? Decía él, fíjense qué bonito. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nosotros no, a otros le decimos, ¿y por qué está abatido, hermano? No, la hora es encontrarse con uno mismo, y David lo estaba haciendo. Otra forma, otras declaraciones en las que él se encontraba consigo mismo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No, ¿cuándo va a ir, hermano? No, él, ¿cuándo vendré y me presentaré? Queriendo encontrarse consigo mismo. Alzaré mis ojos a los montes, decía él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él se contestaba, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si cada uno de nosotros nos encontramos con nosotros mismos en el culto, ese culto será diferente para cada uno, porque cada uno se verá a sí mismo en lugar de ver a los demás. Y en eso de verse a sí mismo, uno se podrá decir lo siguiente: vine a la hora que debí venir a este culto, vine a la hora, porque uno casi siempre viene tarde. Estoy vestido o vestida como debo de estar vestido o vestida en este culto. Cuando se ve uno a sí mismo, y yo creo que algunos hermanos se ven a sí mismos, pero se ven un poco tarde, porque yo pienso que cuando algunas hermanas con vestido así muy estrechito y cortito en el culto se quieren poner la Biblia hacia el frente para no sé para qué, se están encontrando por sí mismos, pero es muy tarde y las cosas no son así. Tengo la actitud de reverencia que debo de tener al estar en este culto. Esto pasa, se pregunta uno cuando uno se está encontrando consigo mismo. Estoy participando en todas las partes del culto con devoción y alegría como se debe de hacer. Eso pasa cuando uno se está encontrando consigo mismo. El culto es para encontrarnos con nosotros mismos. Conclusión. La forma de concluir una predicación es diversa, siendo la más común hacer una recapitulación de los aspectos más importantes de la misma, forma que usaré en esta ocasión. Así voy a tratar de finalizar haciendo una recapitulación. En ese sentido dijimos que el culto es el gran encuentro. El culto es el gran encuentro. Y ese es el tema de esta predicación. Y que el primer gran encuentro en el culto es con Dios, es con el Espíritu Santo. Si en el culto no hubiera otro encuentro, con el Espíritu Santo nos bastaría, porque es el gran encuentro cuando el creyente se encuentra con el Espíritu Santo. Pero en el gran encuentro del culto también hay otros encuentros no menos importantes, y es el encuentro con la palabra de Dios. Nos encontramos con este libro que es un espejo, que es un martillo, que es de todo. Esa es la palabra de Dios. En el encuentro con la palabra de Dios, el creyente se expone a la palabra, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también en el encuentro del culto nos encontramos con los demás hermanos, y en ese encuentro con los demás hermanos el Espíritu Santo envía bendición y vida eterna. Amén, amén. Finalmente, en ese encuentro del culto se puede tener encuentro con uno mismo. Encuentro que nos descubre delante del Espíritu Santo, y en esa condición podemos venir humilladamente y así recibir todas las bendiciones que produce el culto. El culto es el gran encuentro. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.